Yo no creo que la inteligencia artificial acabe con el mundo. Yo creo que el vibe coding, weón, va a destruir el mundo. ¿Cachai, no? O sea, la inteligencia artificial, en el fondo, te hace saltarte esta capa, weón, de tener que aprender algo para poder aplicarlo. Y algo que me encantaría son estas soluciones como tipo Optimus, así como de Tesla, ¿ya? O sea, que tú llegues y digáis, oye, Optimus, hoy día van un amigo a la casa, prepárate un picoteo. O prende de la parrilla y de ahí llegáis a la casa y está el robot así, ¿cachai? Anda solando el carbón. Eso yo creo que es el futuro, devolverle el tiempo a las personas. Estos players que te disponibilizan los modelos te están dando comodidad, están acercando el modelo a usuarios que no son tan sofisticados. Lo del razonamiento efectivamente te ayuda en eso. Tú tienes un proceso al final que le dice, oye, el resultado ¿realmente está resolviendo la pregunta que tú estás haciendo? Y el modelo te dice, ¿sabes qué? No. Hola a todos y bienvenidos a No Tan Humanos, el podcast donde hablamos sobre inteligencia artificial. Yo soy Vicente Rotman, ingeniero de software y CTO de Cesti. Además soy el host de este programa. Para el capítulo de hoy tenemos de invitado a Nicolás Quipreos de Dio. Nicolás, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. La verdad, feliz de que hayas podido venir al programa. Partamos por una introducción, más que introducirte yo. Cuéntanos... ¿quién es Nicolás Quipreos? ¿En qué estás hoy en día? Y eso. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, ¿quién es Nicolás Quipreo? Yo soy ingeniero eléctrico, ya estudié en la Universidad Católica. Llegó el punto en que tenía que salir de la universidad, me empecé a panicar porque descubrí que era una persona más o menos incontratable, o sea, porque me gustaba hacer un poco de todo y veía como lo que estaban saliendo en general mis compañeros a las pegas y ahí como que me puse medio incómodo. Entonces vi como la opción que tenía en el fondo a salir era emprender, que es algo que me gustaba un poco hacer de todo. Entonces la verdad que ese fue el camino que tomé junto a unos compañeros. Emprendimos, dimos bote por varios lados. En una empresa que se llama Satellinks hicimos unos dispositivos, unos GPS para aviones, ¿ya? Y para camionetas en minería. Después, en el fondo, esto lo fuimos mutando y fuimos monitoreando otro tipo de activos, ¿ya? Que principalmente eran pedidos, ¿ya? En retail. Ahí justo entró otro socio, Sebastián Ojea, a una empresa que se llama Bitrack, ¿ya? Que es una empresa que básicamente le hicimos crecer mucho durante 8 años y la vendimos a una empresa norteamericana que hacía lo mismo, que se llama DispatchTrack, ¿ya? Ahí estuve 2 años, después de en el fondo cumplir en total como 10 años en esta empresa y salí para después fundar Dio, ¿ya? Que es este nuevo emprendimiento que se basa en usar inteligencia artificial generativa para poder mejorar en el fondo los procesos de venta en general, ¿ya? Y ayudar a las empresas a vender más, siempre desde el punto de vista de un asistente, de poder sacar lo mejor posible de las personas y no tanto reemplazarlas, ¿ya? Sino que está muy en la beta de empoderar a las personas y ponerles una especie como de exoesqueleto para que sean como superhumanos, más que en el fondo hacer una pega que podrían hacer las personas. Buenísimo. Antes de ir a hablar directamente de inteligencia artificial, me quedé dando vuelta. ¿Por qué te sentías una persona incontratable y empezaste con tanta cara de... Bueno, en la Católica, antes de salir, tenían una cuestión que se llama unos talleres de empleabilidad, que era algo que hacía la universidad más o menos como para prepararte para lo que venía para el curso, para el mundo laboral, ¿ya? Entre eso, ¿ya? Que al final vi este taller y caché más o menos cómo era o sea, uno sabe más o menos, no es tan ingenuo como para no saber en lo más mínimo que es trabajar, pero empezáis a darte cuenta que te vas a meter en un mundo como muy estructurado, muy corporativo, muy de encasillarte en el fondo en tu metro cuadrado, y eso me tenía un poco incómodo, ¿ya? Mi papá también era emprendedor de toda su vida, entonces yo creo que también había algo de genética ahí, ¿ya? A mí me gustaba en el fondo quizás no ser la persona que toma todas las decisiones y ser como un tirano, por decirte tú, pero sí me gustaba participar de todo, de todas las áreas de la empresa, de ver cómo mejorar todos los procesos, del fondo participar
estar en todas las discusiones que pasan adentro de una empresa, ¿ya? Y yo sabía que si es que me iba por el camino más tradicional, ¿ya? Eso no iba a pasar, ¿ya? O sea, yo veía a mis compañeros y a mis amigos de universidad que salían en general y se metían en empresas súper tradicionales, pero eran como especialistas o analistas o lo que sea de algo muy específico, ¿ya? Y tenían pocas posibilidades de participar como el rancho al lado, ¿ya? A mí me gustaba, en el fondo, participar de todas las instancias de la empresa, hablar con todas las áreas, ver cómo las áreas se pueden comunicar y funcionar de mejor manera, ¿ya? Entonces, y ahí, bueno, me faltó un poco esa experiencia también para saber qué era cuáles eran mis habilidades y para qué servía y para qué era bueno. Y con el tiempo me fui dando cuenta que yo no soy un buen CEO, sino que soy un buen CEO o un gerente de operaciones, o sea, alguien que está con las manos en el barro, bien metido en la operación y, bien, y viendo bien en el fondo cómo pueden comunicarse las áreas para funcionar mejor. Pero para eso uno tiene que tener la autonomía y la confianza de poder moverse dentro de una empresa. Y la mejor forma de hacerlo para mí creo que fue emprendiendo. Excelente. O sea, empezaste a emprender y te sentiste incontratable más que por la ambición o por las ganas de llegar muy lejos, por un tema de tenía Claro, ganas de no. poder meter las manos en todos Yo lados. decía, puta, pobre persona a la que sea mi jefe, ¿cachai? ¿No? O sea, estar estresado todo el día conmigo, conmigo volando así, weón, imaginándose cómo poder participar de todo, ¿cachai? ¿No? Entonces, más que nada por eso, o sea, era como mis intereses eran poco compatibles con lo que es como un primer trabajo, ¿no? No sé si se entiende bien, más o menos. Ya, yéndonos un poco a lo que es inteligencia artificial, cuéntanos cómo llegaste a trabajar en inteligencia artificial. Ya, puede sonar como súper elevado el tema de la inteligencia artificial, así como que yo estuviera en un laboratorio con una bata blanca y anteojo, ¿ya? Pero es muy distinto eso, o sea, nosotros somos bien usuarios de la inteligencia artificial, ¿ya? O sea, nosotros ocupamos lo que se llama la inteligencia artificial generativa, particularmente de texto, ¿ya? Los LLMs, ¿ya? Para poder analizar interacciones, por ejemplo, de los vendedores con sus clientes, de los ejecutivos de Customer Success con sus clientes, y en base a esas interacciones y con un buen uso de prompting, ¿ya? Nosotros básicamente lo que hacemos es que las analizamos y tratamos de sacarle valor agregado. O sea, decimos, ya, ¿qué podría haber pasado mejor acá? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo bien? ¿Ya? Todo eso se hace con inteligencia artificial generativa, ¿ya? Es como la pata más moderna de inteligencia artificial. Nosotros somos muy usuarios a nivel de servicio, ¿ya? Yo te diría que de las cosas más innovadoras que hacemos nosotros es que además podemos aumentar en el fondo la relevancia del contexto de esas reuniones, ¿ya? Con técnicas más modernas y más innovadoras que se llaman RAG, ¿ya? Que, bueno, tú sabes mejor que yo a la velocidad que se mueve este mundo de la inteligencia artificial. O sea, en 3 meses cambia quiebra una empresa, sale otra, puta, se crean empresas de billions, ¿cachai? Otra pierde su valorización, o sea, está todo muy revuelto, muy enredado, ¿ya? Pero Y esto, trata de explicarnos en fácil qué es el RAG. sí, el RAG básicamente consiste en poder agarrar contexto relevante, ¿ya? A lo que yo estoy analizando, ¿ya? Y entregárselo, en el fondo, al modelo de inteligencia artificial, ¿ya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, em, tú tienes una reunión con un cliente, ¿ya? Y es tu tercera reunión, ¿ya? Un rack simple, ¿ya? Sería agarrar por ejemplo, las reuniones anteriores y pasárselas como contexto en la misma ventana de contexto del modelo, como para hacerle preguntas en las cuales el modelo tenga mejor conocimiento. O sea, puede que haya reuniones anteriores en que se acordaron ciertas cosas, en que se tomaron ciertos compromisos, ¿ya? Que son relevantes para la reunión que está pasando ahora, ¿ya? Entonces, básicamente, en ese sentido sería el RAG es Retrieval Augmented Generation, o sea, agarrar esta información y aumentarle el contexto ya a este modelo generativo, cosa que me dé un mejor output, ¿ya? Nosotros hacemos eso, pero de distintas maneras, no solo en el fondo teniendo en consideración
las reuniones pasadas, sino que también en el fondo haciendo búsquedas que tengan relevancia con lo que yo estoy preguntando. Por ejemplo, no sé, quiero saber cuáles son las mejores, algo tan vago como quiero saber cuáles son las mejores reuniones de Vicente, ¿ya? ¿Cómo llego a eso? ¿Ya? O sea, yo lo que hago es que primero preparo un prompt, ¿ya? O sea, una instrucción, por decirlo así, en texto, la vectorizo y busco vectores similares en el fondo a ese vector, y con eso yo puedo obtener los vectores o las reuniones en el fondo o los pedazos de texto que son relevantes y que son más similares a lo que yo quiero saber. Y de esa manera puedo, a través de búsquedas vectoriales, de búsquedas de grafos, de estas búsquedas también que te decía que tienen relevancia en el fondo porque histórica, por ejemplo, ¿ya? Por estas reuniones pasadas, lo que yo quiero darle como input al modelo, ¿ya? No solo porque las ventanas de contexto sean limitadas, ¿ya? Que es algo que en el fondo con lo que se ha peleado mucho, se peleaba mucho antes, ¿ya? Hoy día las ventanas de contexto son gigantes, entonces la cantidad de texto que se le podría meter es muy, muy grande. O sea, hay modelos buenos que tienen hasta 2 millones de tokens que se les puede meter como input, ¿ya? No solo por eso, Pero sino que empieza a perder atención, empieza a perder exactamente, foco. exactamente. O sea, muchas veces es mejor pasarle menos datos, pero más relevantes, que pasarle muchos datos que no tienen relevancia con lo que Sí, esté todo esto preguntando. con el paper de Attention is All You Need, que lo hemos hablado Sí, mucho en este podcast, que tiene que ver con que la IA, si le pasáis mucho contexto, entonces se empieza a acordar como de los de extremo, de lo del principio y lo del final, y todo lo del sí. medio se le empieza como a perder. Y no solo eso, o sea, al final que también tú al final a lo que llegas es a coordenadas en el fondo y direcciones en el fondo en un mapa. O sea, si lo vemos como un XY para verlo en simple, un mapa cartesiano en el fondo en el cual tú tuvieras una posición y una dirección en el fondo que tiene que ver en el fondo con de lo que se está hablando y del contexto, ¿ya? De lo que se está hablando. Em, al final lo que estáis haciendo al meterle más datos es marear y variar esa coordenada, o sea, sacándole un poco del contexto que es rico y relevante para la conversación que quieres tener, ¿ya? Y ahí todo el procesamiento al final de qué es lo que deciden entregarle como contexto, ahí es donde está, bueno, hay mucho valor en el fondo. En cómo determinas qué contexto. Porque siempre tú puedes llegar y pasarle todo Sí. y un poco desligarle esto del RAI y sabes que pasarle todo el contexto. Y un poco que la IA decía. Pero en el fondo hay harto preprocesamiento y decisiones que se pueden hacer estratégicas Mm. que hace que la IA se enfoque más en lo que realmente uno quiere. Exactamente, o sea, creo que un muy, muy buen ejemplo es el dame las reuniones buenas de Vicente, por ejemplo, ¿ya? Es súper burdo el prompt en ese sentido, pero obviamente hay que hacer trabajo ahí, ¿ya? Pero si imagínate, si yo quisiera preguntarle algo al modelo, ya de tus reuniones buenas, y le pasara las buenas y las malas. O sea, obviamente va a tener una contaminación en el fondo de datos que te va a afectar el resultado, ¿ya? Todo depende de cómo el modelo procesa la información, porque al final en las reuniones malas también hay insights que pueden ser interesantes. Claro, pero si yo quiero saber algo específico de las buenas reuniones, ¿por qué lo pasan las buenas y las malas? ¿Me cachai, no? Entonces, yo creo que tiene que ver harto con eso. Ese es un ejemplo súper evidente, pero, pero esa es la base básica, es la base Y del RAG. una pregunta, ¿hay una diferencia entre lo que hacen estos nuevos modelos que llaman los modelos de razonamiento, que te muestran un poco cómo están pensando antes de tirarte una respuesta y en el fondo tiran una respuesta, la vuelven a tirar al contexto? ¿Eso es un poco lo mismo que esta estrategia de RAG y de un poco de determinar el contexto o es distinto? Todas estas técnicas de chain of reasoning y todo eso, o sea, creo que mejoran el resultado del prompt, o sea, la calidad del resultado, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ver lo mismo con RAG, porque el RAG tiene que ver más que nada con el input que tú le estás Simplemente con dando. filtrar el input. Sí, sí, exactamente. Yo creo que es súper valioso el razonamiento de los modelos, a pesar de que igual se hacía antes. O sea, hay técnicas de hacerlo para hacerlo con herramientas en el fondo como LangChain, como LangGraph, ¿ya? En que se hacía antes en el fondo cuando los modelos no tenían en el fondo el chain of reasoning como integrado, ¿ya? Ahora que lo tengan es mucho más cómodo. O sea, tal como cuando tú en el fondo querías ir, no sé, pues cuando las ventanas de contexto eran de 8 kilotokens, de 4 kilotokens,
tampoco le podías pasar todo lo que quisiera. Entonces también tenías que hacer, en el fondo, tú mezclabas en el fondo tu modelo con una base vectorial. En ese tiempo se hizo muy popular por tu Pinecone, ya que era una base que performaba súper bien. Y como para poder darle como memoria de largo plazo. O sea, básicamente lo que hacía esto es esta misma trampita de pasarle lo que tiene relevancia con lo que estáis conversando, no hay que pasarle todo, siendo que tenía ahí una ventana de contexto limitada, ¿ya? Entonces, básicamente lo que están haciendo estos players que te disponibilizan los modelos y que básicamente construyen los modelos, es que te están dando comodidad, ¿ya? O sea, te están acercando el modelo a usuarios que no son tan sofisticados, ¿ya? Lo cual es muy bueno, porque en el fondo la inteligencia artificial antes de la inteligencia artificial generativa, de los LLMs, era una cuestión, puta, te decía, era una cuestión súper elevada. Tú habláis de machine learning, de entrenar modelos, de cosas que no están a la mano de cualquiera. Ahora es una API nomás, ¿ya? Y la gracia es que los gallos están acercando esto un poco más al consumidor, agrandando las ventanas de contexto, metiéndole razonamiento, cosa de disminuir las alucinaciones de los modelos que al principio eran brutales, y hoy en día han ido mejorando mucho en ese sentido gracias a eso. Lo del razonamiento, de volver a meterle y a tirarlo más de una vez, O ¿eso sea, mejora las alucinaciones? sí, po, eso, o sea, hacer crecer las, ¿cómo se llama? Las ventanas de contexto. Lo del razonamiento efectivamente te ayuda en eso, porque básicamente tú tienes un proceso al final que le dice, oye, básicamente, o sea, tú tenés una pregunta inicial, ¿ya? Un prompt, lo que sea, ¿ya? Y este razonamiento lo que va a hacer, oye, el resultado, ¿realmente está resolviendo la pregunta que tú estás haciendo? Y el modelo te dice, ¿sabes qué? No. ¿Cachai? O sea, pues mi señora está haciendo unas imágenes para colgar en el baño de nuestro hijo, ¿cachai? ¿No? Como de unos patos de goma, ¿cachai? Como con los intereses que le gustaba a cada uno. Y estaba teniendo particularmente problemas con uno que era para mi hija, que quería que tuviera un micrófono. Entonces, y aparecía como con un parlante, ¿cachai? Y le decía, yo le dije, bueno, al final, pregúntale, dile, oye, lo que me dijo hasta ahí, ¿estáis seguros de un micrófono? Onda, yo creo que no, ¿cachai? O sea, como, y le preguntaba y el modelo lo corrige, ¿me cachai? ¿No? Al final es ¿Y logró como, que le quedara el sí, micrófono? Ya. ¿cachai? Y que a mí me ha pasado con El, cosas de repente que uno, por más que le explique, no logra llegar a es la... que hay que domarla, ¿cachai? ¿No? Y al final tú tienes que hacerla como entender, entre comillas, que está equivocada, ¿cachai? ¿No? Decirle, bueno, realmente o sea, lo que te pedí, ¿es esto? Y dice, no, sí, no, en realidad es un parlante, ¿cachai? Sí, es muy curioso cómo la IA hay cosas de repente muy básicas que no entiende, o de repente en estos videos Pero, uno ve pero es que como... no están, ¿cachai? Que porque al final el micrófono y el parlante están en el mismo, están muy, muy cerca. Entonces, al final, todo el resto de las cosas que tú estás generando impacta en eso y al final hace que se acerque más al parlante y tire al parlante en vez. Entonces, cuando tú realmente te centras en ese elemento en particular, le dices, oye, ¿es realmente esto lo que te está pidiendo? Te dice, ya, no, porque ahí hace de supervisor, ya no está haciendo, weón, Y de... eso es lo que hace el modelo de razonamiento al final. Claro. Un poco como volver a chequear solo antes de contestarte si es que realmente soluciona el problema. Claro, acá me pude pegar un carril, pero es como los primeros modelos de generación de imágenes, ya que generaban humanos. O sea, ¿te acordáis esto de haber sido hace 4 años? Que ahí empezaba a generar unos humanos, pero muy parecidos, así como había una página que era como This person doesn't exist, no me acuerdo cómo está así, que tú podías generar como imágenes de perfil, ¿cachai? ¿No? Entonces muchos bots así generaban para Twitter, ¿cachai? Cosas así como imágenes de perfil falsas. Y tenía un gallo que realmente, no sé, tenía un diente, bueno, un poco más puntudo, weón, ¿cachai? Como los pelos, weón, se veía realmente, se notaban como, habían sutilezas en las que... Y eso no es lo mismo que el Chain of Reasoning, ¿cachai? Pero es algo parecido, que básicamente tú tienes un modelo que es el generador y un modelo como el supervisor. Entonces lo que va haciendo uno que va generando imágenes y este le dice, puta, no, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, hasta que logra engañar a este y al final dice, ¿sabes qué sí? O sea, el ¿Cachai? chain of reasoning en verdad son dos modelos distintos. No, yo creo el mismo Ah, ya, modelo, ya. pero es básicamente el En el mismo. fondo, uno tra- con la, tra- con una misión diferente que el otro. Claro, tratáis de lograr como el mismo efecto, ¿cachai? En este caso es el mismo,
como el mismo modelo que se está preguntando el mismo y resolviendo, ¿cachai? ¿No? Hay otro modelo que es muy bueno para generar y un modelo que es muy bueno como para detectar, ¿cachai? Cuéntanos cuál fue tu primera interacción con la IA o el momento que te abrió los ojos y dijiste como, en verdad, esto es impresionante. Eh, yo nunca he sido así un gallo muy experto en inteligencia artificial, pero me acuerdo así de cosas en la universidad para pegas muy específicas. O sea, pues tú, en las redes neuronales, ¿cachai? O sea, decir que básicamente tú tenés como una pega súper simple, súper acotada y tenés que ir, no sé, pues, tomando decisiones, ¿cachai? No sé, pues era como para determinar, identificar imágenes, ¿cachai? De qué es un perro, qué es un gato, cosas así. Eh, yo creo que de ahí, también para mejorar pues, tu calidad de outputs, de mismas imágenes también, ¿cachai? ¿No? O sea, me acuerdo un compañero trabajó con un profesor de la universidad que lo que hacían era que disminuyeron el tiempo en que tú tenías que pasar dentro de un escáner. No sé, ¿te acordás del escáner, weón? Que es como una radiografía, pero te da vueltas. Ya, o sea, es una máquina que da vueltas y genera una radiografía como 3D. ¿Ya? Y esas cuestiones tú antes tenías que pasar adentro de la máquina, no pero si la radiografía o la resonancia magnética, pero tenías que pasar dentro de la máquina, no sé, media hora parado, así no te podías mover. Y lo que hacían, en el fondo, con un submuestreo y con inteligencia artificial, era disminuir esos tiempos, no sé, a 5 minutos, ¿cachai? ¿No? Que es menos tiempo de máquina, menos tiempo de incomodidad para el paciente, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas las encontraba como súper fascinantes, pero para aplicaciones súper específicas. O sea, creo que lo que pasó ahora con la inteligencia artificial generativa es realmente un cambio increíble. O sea, es de 0 a 1, ¿cachai? ¿No? ¿Y tenía alguna historia de cuando tuviste esa interacción con la IA generativa que te generó esa sensación de, wow, esto es increíble? Eh, yo creo que cuando partimos con Dio, ¿ya? A pesar de que la había usado antes, pues ahí lo que me pasa que creo que cuando uno lo mira con una vista como bien ingenieril y usaba las primeras versiones de inteligencia artificial, el output no era tan bueno como es ahora. ¿Me cachai? O sea, hoy día han salido modelos muy buenos, ¿ya? Pero los primeros modelos eran, o sea, tú veías y decías, y acá hay algo espectacular, pero la calidad actual de la tecnología creo que todavía no llega a ese punto. Entonces, como es algo progresivo, pero que avanza muy rápido, ya es algo que a la mente más ingenieril yo creo que te sorprenden más como las posibilidades de para dónde va la cosa que lo que es. Entonces, en un principio era como, sí, está bueno, o sea, esta cuestión realmente va a cambiar todo en algún momento. La cosa es que uno no se imaginaba que iba a ser tan rápido, ¿ya? Pero cuando empezamos con Dio, ¿ya? Nosotros partimos y empezaron a evolucionar los modelos muy rápido. Ya empezaron a salir modelos open source de muy buena calidad, se empezaron a agrandar las ventanas de contexto. Entonces, y todo esto pasó tan rápido y empezamos a ver la mejora de la calidad tan rápido, ¿ya? Que al final eso fue súper sorprendente. Para mí, por lo menos, yo creo que ahí fue cuando yo dije, esta cuestión es impresionante. O sea, como está sacando una conclusión de una reunión con mucho más detalles de los que yo podría sacar. ¿Cachai, no? O sea, yo trataba así, me ponía así, pero de cabeza tratando de tener un análisis del fondo de una interacción de un vendedor con un cliente y al final la inteligencia artificial me volaba la raja, po, ¿cachai? No se ha pasado, sacaba muchas más conclusiones, mucho más certero, no se leía ningún punto. Pero todavía el vendedor es un humano. Sí, ¿Va a todavía llegar ese punto que los vendedores van a ser reemplazados por agentes de IA? no lo sé, así como está la tecnología no creo, ¿ya? Así como, no sé si con AGI, con que pase, no, ni siquiera me puedo imaginar que va a hacer eso, pero por el momento lo veo difícil, weón. O sea, hay venta que es como venta retail, así como yo te llamo y te digo, oye, ¿te querés cambiar a Claro? Y tú sabís más o menos si te querés cambiar a Claro o no te tengo que explicar que
Tenís, no sé, que el giga de claro es distinto que el de Entel. O sea, es una venta súper rígida. Tú puedes tomar la decisión tú súper fácil, ¿cachai? Rápido. ¿Ya? Ese tipo de venta yo creo que sí puede ser reemplazada, ¿ya? Porque es de una acción rápida, una acción de sí o no del cliente, el consumidor. Cuando hay una venta en la que yo tengo que explicar el producto, tengo que juntarme contigo, tengo que entender tu problemática, tengo que entender el stack que tú usas, tengo que tener un entendimiento mucho más profundo de lo que tú haces como para yo poder comprometerme con algo y ofrecerte algo a cambio, creo que es mucho más difícil reemplazar al vendedor. ¿Cuál de esas partes es la que la IA hoy día más se cae? ¿En entender al cliente, en explicarle, en cuál es la parte que sentís que más le falta? En tomar la decisión de qué compromiso tomar, po, ¿cachai, no? O sea, porque la inteligencia artificial muchas veces es muy buenista, entonces si tú le debes pedir un descuento, puta, por no quedar mal, te puede hacer un 90% de descuento y resulta que no fue una patinada, fue una alucinada, y tú no ofrecís 90% de descuento, ¿me cachai, no? Entonces, Es más que nada que la empresa que vende no se atreve a las no, cosas que la IA puede llegar a ofrecer. yo creo que al final igual yo como persona me puedo comprometer contigo a algo, ¿cachai, no? O sea, tú confías, tú me invitaste a este podcast y yo te dije, ya, yo voy a estar el lunes a tal hora en el estudio, en el fondo, para firmar. Pero si yo fuera IA, weón, ¿cómo tendríais para confiar en mí? ¿En qué termina ese compromiso? ¿Me cachai, no? ¿A qué se integra? ¿Cachai? ¿Cómo la IA te va a responder ante eso? ¿Cachai, no? Eh, Puede sonar como medio difícil de entender, Como que pero la IA no se hace responsable al final. claro, exactamente. Y en la venta consultiva entre empresas, al final tú confías en la contraparte, que es un vendedor que representa una empresa, ¿me cachai, no? Porque son ciclos de venta que no son de ya listo, contratemos, sí o no, son ciclos de venta más largos, de entendimiento. Oye, mándame, no sé, la certificación SOC 2 que tiene la empresa, ya yo te la mando, yo me comprometo a mandarla para mañana y se genera un compromiso. Por ejemplo, Dio te captura ese compromiso y te dice, esta persona se comprometió a esto para el día de mañana, ¿cachai? Y te recuerda, ¿cachai? O sea, gran parte de la venta se pierde por un mal manejo de los compromisos, ¿ya? Y creo que los humanos tenemos Te la comprometiste a autoridad, mandarle algo y no lo hiciste. claro, y como humanos tenemos la autoridad para adquirir un compromiso, ¿me cachai, no? La inteligencia artificial no, ¿me cachai, no? O sea, muchas veces como es media probabilística, o sea, no sabe de dónde termina y dónde empieza su rancho también, ¿cachai? Entonces, ¿Y ¿Ves cómo eso va a cambiar? ¿O eh, como te digo, yo creo que la tecnología que hay en el corto plazo, yo creo que no. ¿Me cachai? No sé la tecnología que venga. Nosotros estamos apostando, o sea, todo, bueno, como dicen los gringos, el betting the farm, en que la inteligencia artificial va a empoderar a los vendedores más que reemplazarlos, ¿ya? Nuevamente, hay un tipo de venta que es como la venta de, oye, ¿quería esto? O sea, ¿quería un chocolate? Sí, ya toma, acá está, paga, ¿cachai? Hay un tipo de venta así, pero la venta consultiva yo no veo, yo creo que va a hacer y está haciendo, nosotros lo hemos visto, que los vendedores sean más eficientes con su tiempo, ¿ya? O sea, un vendedor te hace la pega de 1.5 vendedores en el pasado, ¿me cachai, no? Porque tiene más tiempo, o sea, tecnologías como Dio al final ayudan a devolverle el tiempo a los vendedores. Los vendedores se llenan de un stack de herramientas, que el CRM, que Apolo, que no sé qué cosa. Un stack de herramientas súper grande, que al final lo que hace es que son súper útiles, pero les quitan tiempo. ¿Ya? Cada herramienta nueva que tú metes en la empresa le quita tiempo a alguien. ¿Ya? La gracia de Dio es que Dio te da de vuelta ese tiempo. ¿Ya? Entonces tú tienes más tiempo para básicamente hacer lo que haces bien, que es vender. bueno, y hablando entonces de para dónde va la cosa, porque creo que hoy día, con herramientas como Dio y con la IA como está hoy día, tú ya haces a ese vendedor mucho más productivo. ¿Hacia dónde va la cosa para adelante? ¿Qué vamos a ver en los próximos años? ¿A dónde vamos a Eh, llegar? Mira, acá y a riesgo de también pegarme un carril grande. Eh, yo creo que hoy en día, y lo he visto más que nada por los intereses, o sea, el desarrollador
es un gallo que quiere estar todo el día al frente del computador. Le gustan los sistemas, le gusta estar desarrollando, le gusta estar al frente de la pantalla todo el día, ¿ya? Em, con los vendedores en general, las áreas y las empresas batallan con que llenen el CRM, se metan al sistema, llenen la información bien, ¿cachai? Y esta tecnología lo que va haciendo es que les va quitando un poco esa carga. Ya son gallos que no les gusta mucho meterse al computador, no les gusta mucho hacer esa pega. O sea, yo creo que lo mejor que pueden hacer ellos es delegar toda esa pega en un asistente. Y estos asistentes que, como digo, ¿ya? O sea, por ejemplo, que haga, que haga la pega de quitarle toda esa carga pesada en el fondo para que ellos puedan vender. Entonces yo me imagino un futuro mucho más headless, ya como se dice, o sea, que ellos tengan una interfaz que les gusta, ya los vendedores son muy buenos para WhatsApp, ¿ya? Entonces que puedan en el fondo hablar contigo por WhatsApp, por Slack, por donde sea, y le pregunten en el fondo qué es básicamente oye, en qué está este negocio, cuáles son mis compromisos, qué tenéis que hacer, que Dios vaya y les diga, oye, ¿sabéis que acuérdate de esto, ¿ya? Y el futuro yo creo que va a ser mucho más sin interfaz, ¿ya? O sea, yo creo que lo más valioso que la inteligencia artificial le da a estos asistentes artificiales es la capacidad de comunicarse con una interfaz que en el fondo sea cercana para los usuarios, ¿ya? Y el vendedor, ¿qué hace? El vendedor escribe WhatsApp, el vendedor, no sé, llama por teléfono, ¿cachai, no? Yo creo que el poder emular esa interfaz de comunicación con el vendedor, creo que es parte del futuro, ¿ya? Y que para ellos sea natural, sea como hablar con un compañero de trabajo. Ya, y saliéndonos del mundo de las ventas, en general, ¿para dónde crees que va la cosa? ¿Qué vamos a ver? Ya, saliendo del mundo de las ventas, o sea, te podéis salir un poquitito o te podéis salir mucho, ¿ya? Si me salgo un poquitito, básicamente es lo mismo, pero para áreas como el Customer Success, ya en las empresas, nuevamente manteniéndose en la empresa. Si me salgo mucho, ¿ya? Y a modo como más futurista, y algo que me encantaría, son estas soluciones como tipo Optimus, así como de Tesla, ¿ya? O sea, que tú llegues y digáis, oye, Optimus, puta, hoy día van unos amigos a la casa, prepárate un picoteo, o prende la parrilla, y de ahí llegáis a la casa y está el robot así, ¿cachai? Anda solando el carbón. Eh, ese tipo de cosas. O sea, oye, puta, ¿sabéis que bueno, ayuda a bajar las bolsas del supermercado y el robot está parado ahí, weón, debajo de la lluvia, agarra las bolsas, ¿cachai? Puta, eso yo creo que es el futuro. O sea, como realmente devolverle el tiempo a las personas, ¿me cachai? ¿No? Yo creo que y al final todas las soluciones van a eso, a como a devolver tiempo. Las mejores soluciones son las que te devuelven el tiempo. Eh, de tu Uber, ¿cachai? Uber Eats, ¿cachai? Corner Shop, ¿cachai? El mismo Uber, ¿cachai? Todas esas soluciones al final puta, hacen que para ti sea muy fácil Lo único que no podemos consumir comprar, cosas. Claro, ¿ah? el tiempo, lo único que no podemos comprar. Sí, pues, ¿cachai? ¿No? Si al final tú tenías ese tiempo para destinarlo a otra cosa, ¿cachai? Que puede ser cualquier cosa que queráis, pero creo que es súper valioso, esas soluciones son súper Ya te valiosas. entusiasma mucho la robótica, la parte de infraestructura o todo eso le falta mucho a la IA como el cuerpo en el Lo que fondo. pasa es que, claro, yo te estoy dando un ejemplo que es como súper evidente, ¿me cachai, no? Es súper real, pero yo creo que va por ese lado. Yo con lo que me quedo de lo que te dije es como soluciones que al final van a ir a hacerte la vida mejor, ¿cachai, no? Y la vida es mejor si tenéis más tiempo. Al final, tiempo para estar con tu familia, tiempo para hacer las cosas que queráis. O sea, al final eso es lo que hace lo que te mejora la calidad de vida. ¿Hay algo de la inteligencia artificial que te asuste? Eh, Me asusta como que cuando la gente como que porque hay mucha gente diciendo no, que hay un riesgo y todo. Eh, a ver, o sea, lo que le decía a mi socio, le decía, yo no creo que la inteligencia artificial acabe con el mundo. Yo creo que el vibe coding, weón, va a destruir el mundo, ¿cachai, no? O sea, ahí, todos los días, ¿cachai? Que hay, ahora que la inteligencia artificial, en el fondo, te hace saltarte esta capa, weón, de tener que aprender algo para poder aplicarlo. Eh, puta, por un lado, para los desarrolladores que tienen experiencia, que saben las cagás que pueden quedar, es súper valioso, ¿cachai? No, porque avanzáis más rápido, no sé, pues te hace los tests, weón, solo, ¿cachai? Como que la pega
el heavy lifting, ¿cachai? Te lo hace mucho más llevadero. Eh, pero, por otro lado, tú tienes gente que tiene muy poco conocimiento de ciertas cosas y en el fondo como que gana autoridad en el fondo con la inteligencia artificial. Entonces te dicen, oye, ¿podía hacer esta cuestión? Tú le dices, chucha, déjame revisarlo. Y te mandan como un snippet así como de ChatGPT. Y tú decís, chucha, pero bueno, esta cuestión fue de precada, bueno, hace 2 años, o no va a funcionar, o va a dejar tal cagada, ¿cachai? Entonces hay harto de eso, hay harto de ir recogiendo muertos, weón, en personas que no tienen tanta experiencia que se tiran a programar con esto. Nuevamente, creo que para hacer como pruebas de concepto, prototipo, puta, súper bueno, pero de ahí a hacer, ni siquiera hablemos de algo que se pueda pasar a producción, sino que hacer una empresa. Creo que es muy difícil, ¿cachai? Confiar ciegamente en la inteligencia artificial. Y yendo un poco más también a lo que decías tú, como que te da susto, creo que mucha gente es bien alarmista, ¿ya? Entonces igual es fácil, creo que contaminarse un poco con eso. Es decir, chucha, ¿sabes que puta, quizás hay algún riesgo acá, ¿ya? Pero puta, creo que los beneficios son muchísimo menores, ¿cachai? Creo que los seres humanos son muy malos para aceptar y adoptar cosas que les quitan el control, ya como los autos que se manejan solos, ¿ya? Entonces dicen, no, que puta, ¿qué pasa si el auto atropella a alguien? Pero al final, puta, a la larga el auto va a generar mucho menos accidentes, weón, que lo que hacen las personas. Entonces, tú decís, chucha, en verdad vale la pena, ¿cachai? Yo creo que las cosas buenas, al lado de las malas, creo que eh, pesan mucho más. Eres un optimista. Sí, absolutamente. En este punto sí. Sí. Cambiándonos un poco de tema, ¿cómo ves el desarrollo de inteligencia artificial en Chile y en Latinoamérica? Eh, a ver, yo creo que a nivel de empresa se están haciendo cosas bien, bien interesantes. Nosotros ahí somos parte del AI Hub con Bambi, con Blar, ya que tienen productos que funcionan súper bien, que hacen pega realmente valiosa, ¿ya? O sea, a nivel de empresa creo que se está haciendo buen leverage. Y a nivel de empresa me refiero como a la capa de aplicación, ¿ya? Hay cosas que se están haciendo en la capa fundacional, como, no sé, pues, tu Runway, ¿cachai? Pero no una empresa chilena, son unos chilenos en el fondo que hicieron esta tecnología en el fondo para generar video, ¿ya? Que de hecho, son advisors nuestros, ¿ya? Y son súper, súper capos, ¿cachai? Y están a nivel, en el fondo, de lo que es como la fundación de la inteligencia artificial generativa, que es algo súper, súper, súper cabezón. Yo creo que hay harta pega hecha ahí. Yo creo que hay que gastarse buenas lucas para hacer pega de calidad, ya en la capa fundacional. Por eso hay proyectos como este que salió la otra vez, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero era como del CENIA con el Ministerio de Ciencia Latam de... GPT. Sí, sí. No sé cómo vaya a funcionar, ojalá nos sorprenda para bien, pero la verdad que veo esas cosas, me cuesta verlas en el fondo que vayan a dar fruto, siendo que hay, Necesitáis hay, muchos hay, recursos. puta, sí, sí, o sea, y con la cantidad de plata que van a invertir, no era mucha, lo veo difícil, o sea, hay modelos, weón, que le están metiendo, eh, puta, no sé, 50 millones de dólares, weón, en entrenar modelos ¿cachai? No sé, competir contra eso creo que es muy difícil, ¿cachai? Y sobre todo teniendo ya una base de datos contundente como va a poder hacerlo. O sea, yo creo que va a ser un experimento que va a quedar obsoleto rápido. En el momento que se lance, ¿me cachai? ¿No? Esto avanza muy rápido. Yo creo que las empresas están haciendo buena No pega. van a poder seguirle el hilo. Sí, yo creo que las empresas están haciendo buena pega y ese es el camino. Yo creo que hay que apoderarse de la capa aplicación. Hay que apoderarse ahí y hacer cosas escalables de calidad y que logren competir contra cualquier tecnología en cualquier lugar del mundo. Sí, porque al final lo que hacen ustedes, lo que hace Bambi, lo que hace Blar, eh, son cosas que tú puedes darle servicio en verdad a cualquier lado del mundo, como que no tenéis muchas limitaciones de borde. Por lo mismo competís también contra un proveedor que esté haciendo esto mismo en cualquier lado, ¿no? ¿O no es así? Sí, sí, pero igual hay componentes locales, ¿ya? O sea, eh,
Latinoamérica no está separada de Estados Unidos como por un tema así de geográfico, ¿cachai? ¿No? Sino que hay un tema cultural súper importante, ¿ya? Los vendedores venden de cierta manera en Latinoamérica que es distinta a la cual lo hacen en Estados Unidos, ¿ya? O sea, en Estados Unidos los vendedores son mucho más de procesos, ¿cachai? Del CRM y de seguir las cosas al pie de la letra, de comunicarse por los canales formales del mail, por ejemplo, ¿ya? En Latinoamérica son vendedores como mucho más como talentosos como a nivel como de ADN, ¿cachai? ¿No? O sea, como que llega la venta más en la sangre, o la venta es como una cuestión más relacional, más de juntarse con, ¿cachai? O sea, tiene mucho más talento involucrado que en Estados Unidos, que tiene más proceso. ¿Ya? Acá se ocupa mucho, por ejemplo, WhatsApp en Latinoamérica. ¿Ya? En Estados Unidos, entre los gringos no se ocupa tanto, ¿cachai? Entonces, creo que hay diferencias que hacen que uno pueda hacer un producto que tenga sabores mucho más locales, ¿ya? Nosotros, en un principio, no sé, pues había una solución, una especie de Dio gringo, ¿ya? Que en un principio nosotros le preguntábamos, oye, y en el fondo esto puede medir si es que, no sé, pues alguno de los asistentes llega atrasado a la reunión. Y el gringo decía como, pero ¿por qué bueno, alguien llegaría atrasado a la reunión? No lograba entender, así que no, ¿cachai? O sea, hay cosas que son culturalmente muy distintas y que le van dando sabores también al producto. Entonces te da la posibilidad también de especializarte en una región geográfica, pero la base efectivamente te da la posibilidad de competir contra cualquier persona o cualquier empresa en cualquier lugar del mundo, lo cual también lo hace más desafiante, ¿cachai? Pero, ¿y te imagináis expandiéndote a Estados Unidos, a Europa? Sí, o sea, no veo por qué no, ¿ya? Lo que sí yo creo que hay que tener un plan y hay que seguir ese plan en el fondo. Yo creo que hace más sentido partir de manera más local y aprovechar en el fondo las sinergias de lo que ya se construyó para un mercado que sea más parecido, ¿cachai? Pero sí, o sea, tenemos clientes en Estados Unidos, ¿cachai? Tenemos clientes en Europa, pero no estamos como fuerte enfocados ahí. Yo creo que nuestro, como dice el gringo, nuestro low hanging fruit está acá en Latinoamérica, ¿ya? Buenísimo, buenísimo. ¿Tienes alguna historia de algo que hayas tratado de hacer con IA y la IA lo haya hecho muy mal o no lo haya podido hacer? Como digo, ¿alguna anécdota? Eh, sí, no es una anécdota entretenida, ¿cachai? ¿No? O sea, la verdad que Pero que te llamó la yo, atención sí, que no lo podía hacer. yo por un lado he tratado, sí, admiro a la gente que puede hacer vibe coding bien, porque, bueno, realmente a mí no me resulta tan bien, ¿me cachai? ¿No? O sea, no me resulta, oye, hazme Twitter, weón, así, yo creo que peleo mucho contra usted porque reviso y veo que hay cosas que están mal, ¿cachai? Entonces, los outputs de la inteligencia artificial a código, por ejemplo, no sé, cuando salió Cursor, estaban todos vueltos locos y para mí no me generó tanto hype. Entonces yo me sentía como mal, decía, chucha, seré yo, weón, ¿cachai? Como me sentía como tonto porque no me gustara tanto. De hecho, al final, eh, puta, porque me clonaron la tarjeta de crédito y tuve que cambiarla y se me dio de baja Cursor. Al final volví a mí me encanta Vim y en Vim le instalo plugins, entonces le instalé un plugin de Codium y me funciona perfecto para lo mismo que ocupaba Cursor, que es lo que más valoraba, ¿cachai? ¿No? Entonces, puta, seguí con Vim y con mis plugins de inteligencia artificial y me anda bien. No. Entonces, yo te diría que más que decir, no, súper tonta la inteligencia artificial, como que yo me sentí tonto porque decía, puta, están todos weón, vueltos locos con concursos y a mí, puta, la verdad que no me volvió tan loco, weón, ¿cachai, no? Pero, o sea, igual creo que son herramientas súper valiosas, pues, ¿cachai? Hay varios que lo ocupan en la oficina y, puta, y lo aman, pues.
Sí, no, bueno, más allá de curso es más una herramienta para desarrolladores. Al Pero final, generó un hype al principio, hey, weón. O sea, sí, están todos porque vueltos locos, creo weón. que fue el primero que fue como, antes era puro vibe coding de leer artículos de Copy-paste. no ingenieros, como diciendo, mira lo que logré hacer sin saber programar. Sí, Cursor fue como el primero que le llamó la atención a los ingenieros de software, a los sí, desarrolladores. sí. No, y tiene cosas muy buenas en verdad. ¿Cachai, no? O sea, realmente agarra muy bien el contexto de otros archivos en el fondo como Bueno, hoy día tú para... puedes filtrarlo. ¿Ah? Hoy día tú le pasáis qué archivos quieres que Sí. use como contexto No, para pero es súper bueno el prompt. eso. Lo hace muy bien. Ahora yo hago lo mismo en Vim con los plugins que le instalé. Entonces, tampoco digo, ¿por qué Cursor? ¿Cachai, no? Y siendo que... Y esos plugins son gratis, Sí, open source, sí. O sea, le pongo mi llave de de OpenAI, ¿cachai? OpenAI, ¿No? O de Claude, o del lo que modelo que queráis quieras ponerle, usar. ¿cachai? Pero claro, yo te diría, ese fue como un momento así que decía, chucha, weón, me sentía tonto, weón, porque no me gustara, porque decía, todos, weón, están vueltos locos. Y tuve malas experiencias con Cursor también, ¿cachai, no? Porque al principio, claro, tú decís, como todos están tan vueltos locos, yo decía, esta va a funcionar perfecto. Y le decía, había escrito un test para esto y bueno, era, Muy no sé, genérico. te hacía 10 casos y los 10 fallaban. Y yo decía, no, weón, ya, y tenías que meterte buena mano. O sea, te ahorraba harta pega como de tipear, ¿cachai, no? Pero al final igual tenías que meterle cabeza a arreglar el test que hizo. Sí, hay muchas historias en verdad de cosas que la IA hoy día son muy curiosas como la hace o la hace simplemente mal. Una historia bien interesante que veía el otro día y que la podéis probar porque según yo sigue pasando lo mismo. Tú le pedías a la IA, a cualquier IA, que te haga una imagen de un vino, de una copa de vino llena hasta a la Y historia, te hasta la mitad. llena hasta el borde y no es capaz de hacerla. Y tiene que ver también con el entrenamiento que ha tenido, pero después hay otras cosas, por ejemplo, se confunde mucho con las horas, con las fechas, le cuesta mucho Sí, el tema de las horas. porque típico los relojes los suben siempre como a la, no sé, como a las 10:10 por ahí, entonces como que la mayoría de las imágenes se entrenan con esa hora. Sí. Después alguien me contaba también que le pidió que le diseñe un baño y ponía los dos water uno al lado del otro. Hay cosas Sí, curiosas que realmente, y tiene que ver también con cómo se han entrenado esta IA, que se han entrenado con, bueno, con la data que está, que generamos nosotros, con imágenes también, pero al final todas estas imágenes son en 2D. Entonces, hoy día la IA no está entrenada en la experiencia tridimensional que vivimos nosotros, y eso termina en outcomes raros de repente. sí, no, sí, sin duda. Yo en tema de imágenes no soy muy usuario de inteligencia artificial. Yo lo único que sé es que Se le yo cuesta no soy, mucho el texto yo, en la sí, imagen. yo no soy un weón muy de aesthetic, ¿cachai? ¿No? Soy Ah, más de letras blancas con fondo negro y bien cuadrada, entonces no, pero sí, o sea, veo cuando hacen cosas, o sea, en general creo que el tema de domar el prompting aplica para todo, aplica también para las imágenes. Como el ejemplo que te di en el fondo que con mi señora que está haciendo estas imágenes, ¿cachai? Al final cuando puta, tú vas iterando con el modelo y vayas a llegar a lo que querís, solo que puta, hay ciertos tips, ¿cachai? El prompt engineering es algo que es muy real, ¿cachai? ¿No? O sea, la gente creo que lo subestima harto, ¿cachai? ¿No? no, es muy real y la conversación, explicarle primero, antes de llegar y preguntarle qué es lo que quieres lograr, darle algo de contexto, todo eso ayuda mucho. Puta, y darte a entender, ¿cachai? ¿No? Yo creo que el mejor ejemplo es que puta, los mails tienen tonos, ¿cachai? ¿No? O sea, el mail de una persona que a ti te cae mal, tú lo leís completamente distinto, weón, y puede ser el mismo mail de alguien que te cae bien y lo leís completamente distinto, ¿cachai? ¿No? Entonces, al final es qué tan bien te das a entender tú en el fondo con el lenguaje, ¿cachai? Y eso es lo difícil porque en general los ingenieros no somos muy buenos para eso, ¿ya? Y están saliendo estas especialidades, eh, por ejemplo, a ver, con nosotros trabaja una de que es actriz, ¿cachai? ¿No? Y es muy buena para eso, porque es muy buena para darse a entender con las palabras, ¿cachai? ¿No? Uno tiene un uso del lenguaje que es súper como funcional, ¿cachai? ¿No? Como lo justo y necesario, corto, porque te gusta leer corto. Entonces,
uno en general no es bueno para darse a entender. Entonces no es bueno para hacer buen prompting, ¿cachai? ¿No? Interesante. Es bueno para las SQL, no Los para ingenieros que al final fuimos los mismos que los mismos ingenieros armaron estas plataformas de IA, los modelos. Terminamos siendo los que nos cuesta más comunicarnos a veces con la... Claro, tú agarráis los datos, ¿me cachai? ¿No? Si al final la fuente de datos no está hecha por ingenieros muchas Exacto, veces. Entonces, esa es la clave. al final eso es lo que, para output, al final eso es lo que vale, ¿cachai? Si los mismos gallos que hicieron esto, cuando hicieron vieron el primer output de uno de estos modelos, estaban todos, weón, sorprendidos, ¿cachai? ¿No? O sea, weón, como no se esperaban que la weá fuera tan buena, ¿cachai? Igual ahí hubo un salto muy importante de adopción cuando sacaron el chat, porque al Sí, final el ChatGPT 3 o el 3.5 existían por API incluso mucho antes de, bueno, no se llamaba ChatGPT, se llamaba GPT-3 o GPT-3 3.5, porque el chat fue esta UI y antes de eso por API existían hace mucho tiempo. sí, sí, no, de todas maneras. Pero tenían, bueno, al final también fueron mejorando harto la calidad, ¿cachai? ¿No? O sea, si tú agarráis GPT 3.5 ahora y lo comparáis con los modelos que hay ahora, Malo, te das sí, cuenta, es como, yo no sé qué edad tenés tú, weón, como pero ver una película antigua. sí, pues, weón, como era un VHS. Tú decís, ¿cómo podíamos ver esto, weón? O sea, ¿cómo podíamos entender, o sea, lo que hablaban los weones? O sea, el audio es malísimo, la imagen, weón, así decía y... Eso ya se ve hoy día si te ponía a ver el 3.5. Claro, o sea, lo veís y decís, chucha, ahí te das cuenta, ¿Cómo como se te digo, mejoró? el momento wow así mío fue cuando estaba en Divo full, porque veía cómo iban evolucionando los modelos, pues, ¿cachai, no? Oye, para ir terminando, cuéntanos, ¿tenía algún documental, película o libro que nos quieras recomendar? Algún A ver, podcast puede sí, ser. me gusta el podcast que me gusta harto es uno que se llama How I Built This, de Guy Raz, no sé si lo cachai, bien bueno. Invitan como a gallos que, no sé, pues, a decir, gallos que partieron con Stripe, ¿cachai? La historia, ¿cachai? O sea, y Emprendimiento. de todo, así tienen hartos capítulos bien buenos. Ese podcast a mí me gusta harto. El libro, hay un libro de Ben Horowitz que se llama The Hard Thing About Hard Things. Lo ¿Ya conozco. lo recomendaron acá? ¿No? Ya, es bueno. A mí me gusta harto ese libro. Creo que es como bueno, así como tiene como buena receta de cocina, ¿cachai? Creo que es de como mis libros como de negocio, así como más, así el que más me gusta, ¿ya? Hay un libro así como ya, no es de negocio, es como más de, no sé si crónica o novela histórica, que es el Endurance, que es de la expedición antártica de Ernest Shackleton, que es un encuentro muy bueno también. O sea, muy angustiante el libro. Eh, y eso, no sé, y serie, no sé, bueno, soy malo Está bien, para está el bien. documental que me gustó harto es Cosmos, el nuevo, el de Neil deGrasse Tyson, Ya, no lo he ¿ya? visto. Y me Que encantan el de fue, Grass fue Tyson. la pesadilla de mi señora, porque bueno, me ponía a ver esa cuestión y ella como que le cargaba, entonces, Lo voy a ver seguro. Me gusta mucho Neil deGrasse Tyson. sí, Sigo no, mucho de Star Talks, el sí, podcast que tiene. era yo no vi el original, pero parece que es un remake de un De documental que Carl hizo, Sagan. sí, Yo he sí, visto partes del original. sí, pero es muy bueno, bueno, o sea, es entretenido. Buenísimo. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. No, gracias a ti.